Liturgia de la Palabra, sábado 29 de agosto. Memoria del martirio de San Juan Bautista. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: en el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón, y en Él hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: ¿no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano? Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodías dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre.
Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Así como celebramos el nacimiento de Juan el Bautista, la Iglesia celebra este 29 de agosto el martirio del más grande de los profetas. No ha habido hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista, reconoce el mismo Jesús. Celebramos entonces a este precursor, a este gran profeta, Juan el Bautista, que muere por la maldad de esta mujer, Herodías, que muere fruto del odio, que muere fruto de la maldad. Podríamos brevemente meditar acerca de las características que nos presenta cada uno de los personajes que se hace presente hoy en el Evangelio según San Marcos, que nos narra cómo fue vilmente asesinado Juan el Bautista, capítulo 6 de San Marcos, versículo del 17 al 29. Al meditar en las actitudes y características de estos personajes, podríamos también nosotros vernos reflejados en ellos, porque muchas veces nuestras actitudes también tienden a parecerse o a la de Herodes, o a la de Herodías, o también a las de Juan el Bautista. Herodes, el ambicioso, el asesino, el prepotente, quería eliminar a Jesús. Podríamos nosotros hacer nuestro examen de conciencia y revisar en lo más profundo de nuestro corazón si tenemos alguna de estas características, porque veamos que son características que llevan a cometer injusticias como la injusticia más grande que cometió Herodes al matar a Juan el Bautista. La ambición, la prepotencia, la soberbia, la maldad que se anida en el corazón puede hacer mucho daño. Por eso, al hacer un alto en el camino y confrontar nuestra vida, nuestras actitudes con la palabra de Dios, debemos revisar si en nuestro corazón se anida la ambición, la soberbia, la prepotencia. Quizás no somos asesinos porque no hemos matado físicamente a ninguna persona, pero con nuestros comentarios, con nuestros chismes, con nuestras críticas, quizás hemos colaborado en matar la dignidad de otras personas. Quizás queremos, al igual que Herodes, eliminar a Jesús de nuestra vida. Nos hemos apartado de Él, quizás, le hemos dado la espalda, no queremos que Jesús con su vida nos diga nada, queremos sacarlo de nuestra vida, y ahí poco a poco, en medio de toda esta realidad que vive la humanidad, que vive la Iglesia, nos vamos enfriando, vamos eliminando de nuestra vida la vida de oración, la lectura de la palabra de Dios, la vida sacramental, dado que pues ni podemos ir a misa, hay que sacar cita, no hay espacio en muchos lugares, quizás en algunas parroquias pues ya no se está celebrando porque están en algún alerta naranja. Entonces nos vamos acomodando, vamos eliminando a Jesús de nuestra vida. ¿Hay alguna de estas características propias de Herodes que se nos han ido pegando?
¿Hay alguna de estas características de prepotencia, de ambición, de soberbia, de chismes, de críticas que se están anidando ahí en nuestro corazón? Porque si es así, nos estamos pareciendo a Herodes y entonces cometemos injusticias serias, graves, contra el prójimo. Herodías, mujer llena de odio, mujer llena de rencor, de malos sentimientos, de malos pensamientos, una mujer mala en su corazón, totalmente mala, y veamos cómo el corazón de esta madre, de esta mujer, de Herodías, llevó también a que su propia hija cometiera también injusticias y maldades. Veamos cuánto mal puede hacer el corazón de una mujer cuando se ha llenado de odio, de resentimiento, de rencor, de maldad, también de ambición, de celos, de envidia. Debemos también revisar cómo está nuestro corazón, nuestros sentimientos. ¿Se están llenando de rencor o están llenos de rencor, de algún odio? Recordemos que el odio es el peor de los venenos que podemos nosotros llevar a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestra alma. El odio, el rencor, el resentimiento nos hace malos en nuestras actitudes, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, de hablar, de comportarnos. Por eso no debemos dejar que el veneno del odio, del rencor, del resentimiento empiece a anidar en nuestro corazón. ¿Hay alguna de estas características propias de Herodías, la asesina, en tu corazón? ¿Has ido guardando algún rencor pequeño que ha ido creciendo, creciendo, creciendo hasta llenarse en un odio? Te está matando el odio, el deseo de venganza. Te estás volviendo una persona quizás dura, sin sentimientos. Hay maldad en tu corazón. Tenemos que revisar y confrontar nuestra vida con las actitudes de estos personajes. Por eso hoy, al celebrar el martirio de San Juan Bautista y al ver a estos personajes, aprovechemos lo que cada personaje nos puede decir a cada uno de nosotros. Aprovechemos meditar en estas actitudes negativas de estos personajes y ver cuál de estas actitudes están ahí, anidando en nuestro corazón. Quizás conscientemente somos avariciosos, ambiciosos, prepotentes, soberbios, altaneros, nos hemos llenado de odio, de rencor, de malos sentimientos en nuestro corazón. Eso nos hace tener estas actitudes y podríamos querer entonces, con tanto sentimiento malo, querer eliminar a Jesús de nuestra vida. Por otro lado, tenemos al personaje principal, a Juan Bautista. Es primo de Jesús, es familia de Jesús, y nosotros también somos familia de Jesús. Somos miembro de la familia de Jesús. Prepara el camino del Señor, anuncia al Mesías. La fama no le afectó. Fue un hombre, fue un profeta famoso. Muchos le buscaban para pedir consejo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer?, le decían los soldados romanos. Se acercaban los fariseos. Él les decía lo que tenían que hacer, los bautizaba. Él sabía que no era el Mesías. Algunos pensaron que sí lo era. Y él muy claramente dice: no, yo no soy el Mesías. Delante de mí viene alguien
que es más que yo y yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Es un hombre auténtico, austero, invita a la conversión, anuncia, denuncia, tiene bien claro quién es Él y quién es Jesús. Estas actitudes podríamos tenerlas también nosotros, porque también nosotros somos parte de la familia de Jesús. Y como parte de la familia de Jesús debemos actuar, comportarnos como tal, como miembros de la familia de Jesús. También, al igual que Juan el Bautista, podemos prepararle el camino al Señor, empezando por nuestra conversión de cada día, porque ese fue el llamado fundamental de Juan el Bautista, el llamado a la conversión, y él bautizaba a todos los que se acercaban a él. Anuncia al Mesías, no se anuncia a él mismo. Es una actitud, una característica que debemos de tener nosotros como cristianos. No nos anunciamos a nosotros mismos, anunciamos al Mesías. No podemos dejar que nos afecte la soberbia o la fama. Debemos de ser cada vez más humildes. Eso nos lo dice San Pablo, y paso ahora a meditar así brevemente también en esta misma línea la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dice Pablo: consideren, hermanos, que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni nobles, según los criterios de este mundo, porque Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, ha elegido a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. De manera, como conclusión, dice Pablo, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. Y es que nosotros, ¿qué vamos a presumir delante de Dios? No podemos. Delante de Dios no podemos ser presumidos, sino humildes y sencillos. Eso es lo que Pablo quiere hacer entender, y eso es lo que Juan el Bautista vivió profundamente, intensamente. Por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, de tal manera que el que se gloríe en el Señor. Debemos estar como Juan Bautista, injertados en Cristo Jesús, que de Él nos venga la salvación, que de Él, de Cristo Jesús, nos vengan los buenos sentimientos, las buenas obras, las buenas actitudes, que nos parezcamos cada vez más a Cristo Jesús en nuestra forma de ser, de actuar, de hablar, de vivir, de comportarnos. Porque como dice el Salmo 32, en el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Él es nuestra ayuda, nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que a través de este mensaje que nos da su palabra, podamos vivir intensamente nuestra vida cristiana y que sigamos arrancando de nuestro corazón todo aquello que nosotros mismos sabemos y reconocemos que nos hace daño: odios, resentimientos, venganzas, envidias, celos, chismes, todo eso que nos puede llevar a ser hombres o mujeres malos.
Pidámosle a San Juan Bautista que nos ayude a ser humildes, a seguir preparando el camino del Señor, que nos ayude Juan el Bautista a ser una luz ahí en la oscuridad, que con su intercesión podamos nosotros colaborar cada vez más en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.